Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, ese es el deseo de paz en las tres grandes religiones monoteístas que coinciden en el Medio Oriente, en Tierra Santa. Y aquí convivimos en santa paz. No podemos decir lo mismo y todos los días se demuestra en aquellas latitudes, ¿no? Y cuando hablamos de Tierra Santa, es Tierra Santa para los tres. Bueno, la situación hoy es bastante fluida y el panorama, para variar, ha estado cambiando. El tema que tiene que ver con Ucrania ha promovido pronunciamientos tanto de Vladimir Putin como de líderes occidentales. Y esto significa, ante todo, una pugna, una pulseada, valga el lugar común, al estilo de la Guerra Fría. Porque cuando en una zona de roce, una zona altamente sensible, como esta, donde además no solo entra en juego un área demasiado cercana a la de la flota del Mar Negro y la vieja península de Crimea, que representa el choque de los viejos imperios, ¿no? Incluso en la época de los zares, y vean la distancia de Moscú, ¿no? Esto, la reiteración no desgasta el concepto, lo reafirma, porque la forma en que están reaccionando las potencias occidentales, por decirlo de alguna manera, que se mueven en el ámbito de la OTAN, incluyendo Londres, están levantando el perfil incluso bastante más que Washington, que tampoco se ha quedado atrás, ¿no? De manera que esto hay que seguirlo con atención y realmente representa un tema que para muchos es más que preocupante. Por ahora estamos en el plano de algo de músculo y declaraciones. La realidad sobre Ucrania es la que hoy tenemos a través de los diferentes servicios. Combatientes prorrusos cruzaron la zona fronteriza de Novosibirsk entre Ucrania y Rusia, y ahora hablan los separatistas también. A este que le llaman el francés como apodo es un combatiente prorruso, comandante de la zona en Donetsk. Dice: las autoridades ucranianas están luchando contra su propio pueblo, están matando a sus propios civiles. No son rusos aquí, no hay equipamiento ruso aquí. Lo que estamos haciendo es luchar contra una maquinaria, la del ejército ucraniano, que ellos mismos abandonaron. Y no solo abandonaron, sino que huyeron. No la destruyeron, no la quemaron, simplemente la dejaron y se fueron. A todo esto, Putin afirma que Rusia no busca conflictos, pero sabrá repeler cualquier agresión de la que sean objeto. Y al mismo tiempo la OTAN defiende la incorporación de Ucrania en pleno conflicto con Rusia, lo cual es una seria provocación, ¿no? El secretario general aliado Anders Fogh Rasmussen ha defendido la decisión que tomaron los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, según la cual aceptaron a Ucrania para que se convirtiera en un miembro del organismo de defensa euroatlántico, y siempre que cumpla con los criterios necesarios. Por supuesto que quiere cumplirlo. Bueno, aquí Maxim dice: no puedo decir nada exactamente, pero normalmente aquí somos capaces de manejar nuestra situación y controlar nuestra área. Lo demás escapa un poco a nuestro control. Soldados ucranianos capturados, 12 presos de edades comprendidas entre 20 y 50 años, estaban recogiendo barro y tierra y cargándolos en un camión en la ciudad de Sensnoye, al este del bastión rebelde de Donetsk. Los hombres parecían agotados, pero no mostraban signos de haber sido golpeados. Dijeron que se habían rendido a los separatistas hace 5 días después de ser atacados cerca de Ambrosivka, una ciudad más al sur. Uno de los soldados, de 21 años de edad, Maxim, dijo que su columna cayó en una emboscada y fue atacado. Mencionó que la dirigencia tomó la decisión de renunciar inmediatamente,
porque no tenía sentido estar por encima de la resistencia. Los rebeldes prorrusos han estado combatiendo al ejército ucraniano desde abril en el conflicto que, según Naciones Unidas, ha causado 2.600 bajas. Maxim dijo que los cautivos fueron interrogados. Tanque T-72, versión rusa. Y aquí la gente dice que esperan que la situación se normalice porque en realidad está bastante fluida, ¿no? Y esto en un verano realmente disfrutable. Vean la ropa que están usando. Cuando llegue el invierno esto se puede poner realmente dramático, sobre todo si escasean los suministros. Por ahora hay cierta fluidez de tránsito y no precisamente de material militar. Pero aquí vemos algunos prisioneros a los que se le ha obligado a limpiar las calles. Mientras los convoyes de vehículos militares, incluyendo tanques, transporte de personal blindado, están ahí. Los soldados que cayeron prisioneros dicen que han sido bien tratados, que no ha habido ninguna violación de sus derechos y que en todo caso esperan poder reintegrarse al lugar de donde vinieron. Поначалу допросили, взяли данные, кто такой, откуда он, где был, что делал, и все. Первый раз на работу. Не понял. Uno de los soldados, Maxim, de 21 años, dijo: la columna cayó en una emboscada, fue atacada, mencionó que la dirigencia tomó la decisión de renunciar inmediatamente porque no tenía sentido poner la resistencia por encima de sus vidas. Dijo que los cautivos fueron interrogados, preguntó cómo estaban siendo tratados los militares capturados. Dijo, francamente, yo esperaba algo peor, pero está bastante bien, no es tan malo. Nos alimentan, nos dan de beber. Al principio nos pusieron en duda, tomaron datos sobre quién había sido el que iba hacia dónde, a dónde fuimos, qué hicieron. El joven soldado ucraniano expresó su esperanza de poder volver a casa. Ellos no dicen nada, solo dicen, esperen chicos, esperen muchachos. Si se comportan bien, podrán volver a casa. Y eso es lo que esperamos. Los restos de los edificios destruidos durante los bombardeos en la ciudad de Chesnoye se pueden ver en algunas partes residenciales de la zona. Para nosotros esto parece que se acabó y nos gustaría volver a casa. А что ж нам делать? Матрасы не кровати. А что это? Кто делает? Я не знаю, мне его дали. Por ahora parece que el boleto a casa significa ayudar a limpiar y corregir las fallas en las carreteras. Siguen con sus uniformes, sin insignias, por supuesto sin armas. Era lo único que tenían puesto cuando fueron capturados. Y el trabajo, al parecer, es lo único que se les obliga y no han recibido maltrato, según declararon ante las cámaras. Los restos de los edificios destruidos durante los bombardeos en Chesnoye se pueden ver en la zona residencial. La gente intenta, en medio de este verano que ya se acerca a su fin, tratar de tener una vida normal. Tampoco tienen mucha opción a dónde ir. Los que se quedaron sin techos tienen que buscarse la solución, pero los que pueden todavía tener una vivienda tratan de llevar una vida más o menos normal. No ha habido inconvenientes para los camarógrafos actuar en la zona. Pudieron ver. Bueno, ahí sí hubo un movimiento interesante, ¿no? Transportes blindados de tropa, algunos lanzadores de misiles autopropulsados, algún tanque T-72 y ahí hay uno de los pesados, ¿no? Con un cañón de 120 milímetros. Esto fue tomado a la carrera. Y ahí llevan la bandera blanca con las diagonales azules, que es la bandera de la época del zar, la bandera de San Andrés.
Es la bandera que el Pedro el Grande decretó en todos los barcos. Y ahí no solo llevaban todo el apoyo logístico, sino también lanzadores de cohetes, como estamos viendo en este caso. Transportes blindados de tropa, blindados pesados con blindaje reactivo. Y esto indica un desplazamiento interesante. Ahora, es evidente que quien tomó esto es menos que un aficionado, ¿no? Lo tomó al galope, pero es un testimonio que han mandado hoy las agencias. Las reacciones en la OTAN y en Bruselas no se hicieron esperar, ¿no? Sobre este particular, la misión de Ucrania en la OTAN, representada por Ihor Doglov, decía: necesitamos más asistencia, incluyendo la asistencia militar. Es claro que la OTAN no puede apoyar a Ucrania con tropas y nosotros no esperamos eso de la OTAN, pero como miembros lo que queremos es protegernos a nosotros mismos y con la asistencia podemos parar la agresión. Necesitamos esta asistencia para llamar al presidente Putin a la paz. We can protect ourselves, but we need your assistance to stop aggression. We need your assistance to call President Putin to peace. A otra pregunta dijo: ustedes saben que es cada vez más difícil buscar soluciones políticas, pero continuaremos con el presidente Poroshenko, como repetidamente él lo ha declarado. No vamos a perder ninguna oportunidad, continuaremos implementando un plan de paz para encontrar soluciones diplomáticas y políticas a este tema. Pero las tropas extranjeras que están en nuestro territorio y que están listas para moverse todavía hacia adelante, es la dificultad que tenemos para hablar de una solución política, mientras la opción militar ya ha sido ejercitada por parte de la Federación Rusa. Is already being exercised by the Russian Federation. Mientras tanto, en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN se ponía de acuerdo hoy para exigir a Rusia el cese inmediato de sus acciones militares en Ucrania. Anders Fogh Rasmussen indicó que Rusia ha disparado contra Ucrania tanto desde territorio ruso como desde dentro del suelo ucraniano. Hollow denials. It is now clear. Y dijo que la Federación mantiene miles de soldados listos para combatir en las fronteras ucranianas. Condenamos en los términos más enérgicos la indiferencia de Rusia ante sus obligaciones internacionales, enfatizó el secretario general de la OTAN. Anders Fogh Rasmussen lo hizo en declaraciones, como estamos viendo los medios, en esta reunión extraordinaria de la Comisión OTAN-Ucrania, que fue celebrada de urgencia a petición de Kiev. Rasmussen calificó de grave escalada lo que calificó de agresión militar de Rusia contra Ucrania. Pese a los desmentidos vacíos de Moscú, enfatizó, ahora está claro que soldados y equipamientos rusos han cruzado ilegalmente la frontera con el este y sureste de Ucrania, en lo que no es una acción aislada, sino parte de un peligroso patrón durante muchos meses para desestabilizar Ucrania como nación soberana. Al mismo tiempo, había reacciones en el ámbito de la Unión Europea y, por supuesto, no faltaban voceros. Jonathan Todd, el vocero de la Comisión Europea, decía: al mismo tiempo, Estados Unidos no se ha pronunciado mucho en esto, pero la Unión Europea ha sido muy clara ante la reciente conducta de Rusia, que va contra los estándares y principios de derecho internacional. Rusia necesita mostrar una actitud cooperativa y parar su actividad de apoyo a los separatistas, enviando personal y armamento. Breve, concreta, saludo a la bandera. Vladimir Putin, por su parte, en un campamento juvenil de Zeliger, en Rusia, ante una enorme audiencia juvenil, tenía bastante que decir. Los ataques de Kiev se parecen a los de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Incluso los comparó con los nazis, dijo. Pequeñas ciudades, grandes ciudades, sitiadas y directamente bombardeadas.
Y esto nos recuerda a los ocupantes nazis de la Segunda Guerra. Eso es lo que hacían las tropas fascistas. Lo hicieron sitiando otras ciudades. O ustedes no recuerdan San Petersburgo, no recuerdan Leningrado, directamente bombardeando y matando a los residentes civiles. Европейских стран в этот процесс по смене власти. Насильственный, антиконституционный. Вы знаете, позиция наших партнеров, она вот к чему сводится. Я уже для себя это уяснил. A mí, aunque suene triste decirlo, esto me recuerda incluso los episodios de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas rodeaban nuestras ciudades y fusilaban a los ciudadanos. En relación a la crisis en Ucrania, el presidente ruso subrayó que es imprescindible que Kiev entable negociaciones de fondo con el sureste y que vayan más allá de los simples asuntos técnicos. Rusia, dijo, es un país que no le teme a nada. La represión de quienes en Ucrania no están de acuerdo con la fuerza militar bruta intentan hacerla pasar en los actuales valores europeos como una violación de derechos, lamentó el presidente ruso. Putin lamentó también que en tales condiciones Occidente urja a las autodefensas a que dejen que les maten y entonces todo estará bien. Kiev no debe imponer sus puntos de vista a toda la población del país, dijo. Nunca hemos promocionado a Yanukovych ni a la presidencia de Ucrania. Es una cuestión interna de los ucranianos. No la tomamos, no la anexionaremos, solo damos a la gente la oportunidad de hablar con libertad y respetamos ese derecho. Así lo dijo el presidente ruso, subrayando que en caso contrario ahora en Crimea estaría pasando lo mismo que en el sureste de Ucrania. En este mensaje especial, el presidente ruso se dirigió en la noche de este jueves a las autodefensas del sureste de Ucrania, pidiéndoles que crearan un corredor humanitario para poder evacuar a los soldados ucranianos rodeados a fin de evitar bajas y víctimas sin sentido. Viendo lo que pasa en Ucrania, queda claro que habría pasado en Crimea si no hubiéramos realizado el referéndum, dijo. Hicimos ese referéndum para evitar una situación como esta. Preguntado sobre si presta atención o tiene miedo a los rankings de popularidad, Putin dijo: Rusia es un país que no le teme a nada y que siempre analiza objetivamente todo lo que sucede. Vamos a defender nuestros intereses incluso en el Ártico. Muchas personas observan atentamente nuestras actividades, temen esta actividad. Pero nosotros en repetidas ocasiones hemos dicho que actuaremos exclusivamente en el marco de la ley internacional. En Milán había reunión importante. El representante de Polonia, Radosław Sikorski, el ministro de Relaciones Exteriores polaco, decía que apareció con un canasto de manzanas, ¿no? Y se la repartió a los periodistas, digo. Traigo estas manzanas desde el maletín de mi carro, de la maleta de mi carro, y quería entregárselas a ustedes, los periodistas, para que vean que estas hermosas manzanas polacas, que Putin dice que son venenosas, son realmente muy buenas. Así que les invito a mostrarle al presidente Putin lo que piensan de sus políticas, disfrutando de estas ricas manzanas polacas. Y luego dijo: he oído acerca de representantes externos en las relaciones con la presidencia italiana sobre Estados miembros que han tratado de mediar en esta crisis. Pero hay que parar al presidente Putin, porque si no, se va a meter todavía más. Steinmeier, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, decía: he hablado con Klimkin, Pavlo Klimkin, el canciller ucraniano, para entender cómo están las cosas. La Unión Europea está lista para incrementar la presión. Y luego apareció Catherine Ashton, la alta representativa de la Unión para Asuntos de Relaciones Exteriores, y dijo: no sin sorpresa, hemos hablado acerca de eventos que ocurren en Ucrania y hemos reportado en nuestros encuentros en Minsk con 4 presidentes, y hemos considerado la situación en el vecindario, la devastación y los efectos también en Irak y también lo que está ocurriendo en Siria. La discusión de estos eventos y de un eventual cese del fuego está en la agenda y estamos en un programa a fondo. No tengan dudas de que reportaremos esto al final de esta reunión. Luego vino la habitual foto de familia de los componentes de la Unión Europea. Estonia, Lituania, Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos estaban de acuerdo en defender y reforzar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Y lo manifestaron así sus representantes, los 28 diplomáticos en Milán, con la reunión de la OTAN. Dicen que Rusia ha metido algo así como 1.000 soldados, mucho armamento pesado en Ucrania, y este desarrollo ha creado las bases para una eventual invasión. En lugar de esto, las discusiones están preparadas para nuevos pasos y podrían anunciarse este sábado en las decisiones que puedan tomar los 28 líderes aquí presentes. El círculo de las medidas y sanciones sí debe ampliarse. Hay muchas posibilidades porque el impacto es importante. Es importante realmente que 28 países estén de acuerdo y que en este sentido hay cosas realistas sobre la mesa y podemos tomar consenso. Así lo ha explicado el ministro de Exteriores de Estonia, Urmas Paet, en declaraciones a la prensa en Milán, donde los jefes de la diplomacia europea que vemos aquí en esta cumbre discuten el refuerzo de las sanciones en vista de preparar la cumbre de los líderes europeos que este sábado tendrá lugar en Bruselas. Estos son los que manejan la política exterior, pero los jefes de gobierno llegan mañana. Lamentablemente, como todos podemos ver, ningún paso político ni diplomático ha dado resultado hasta ahora. Incluso las sanciones no han dado ningún resultado. Vamos en una escalada en el conflicto en el este de Ucrania con la participación directa de Rusia y significa que es natural que la Unión Europea, de una vez por todas, asume posibles nuevas medidas. Y esto lo decía la secretaria italiana de Relaciones Exteriores, Federica Mogherini. Ucrania también está en el centro del encuentro de Bruselas para mañana, está en la agenda, y nuestros esfuerzos para encontrar de la manera más eficiente una reacción europea. De manera que esto estará en la agenda de mañana, también la crisis de Irak, de Siria y de Libia. La Unión Europea estudia en Milán las soluciones a la crisis de Ucrania y del Oriente Medio, como queda evidenciado. Y en Canberra, el primer ministro Tony Abbott de Australia decía que condena la incursión rusa en Ucrania. El primer ministro australiano Tony Abbott criticó enérgicamente este viernes la supuesta incursión militar de Rusia en Ucrania, a la que definió como completa, absoluta y totalmente inaceptable. Después de que la OTAN difundiese imágenes de satélite de unidades rusas de artillería autopropulsada, como acabamos de mostrarle, introduciéndose en Ucrania, Abbott calificó la operación como una invasión y dijo: claramente, si como parece que ha sido el caso, las Fuerzas Armadas rusas simplemente han cruzado la frontera, se trata de una invasión y es completamente reprobable. Es un caso absolutamente claro de un país más grande acosando a un país más pequeño. Y ello no debería tener lugar en nuestro mundo, enfatizó el mandatario. Ucrania y Occidente han acusado a Rusia de lanzar una nueva incursión en la región oriental de Ucrania, lo que ha sido enérgicamente negado por Rusia. Pero todos los aliados están actuando a su manera. El Museo Nacional de Australia era objeto de una reunión, pero aquí estamos en Kiev, Ucrania. El asistente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Iván Simonovic, decía: durante el reciente periodo reportado, el último mes, hemos estimado que un promedio de 36 personas fueron muertas por día. Este número continúa incrementándose desde el último reporte y además esto se complica. La ONU registra casi 2.600 muertos en 4 meses en el conflicto de Ucrania. Y esto explica el balance debido a los combates en zonas muy pobladas. Al menos 2.593 personas han muerto entre mediados de abril y el 27 de agosto y la tendencia es alarmante. Hay un aumento significativo en número de muertos en el este. El número de muertos ha alcanzado casi los 3.000 si se toman en cuenta 298 víctimas del avión malayo derribado el 17 de julio en pleno vuelo por un misil en una zona controlada por los separatistas prorrusos. Simonovic afirma que los beligerantes han entrado en una espiral que causa cada vez más víctimas. Y el informe de las Naciones Unidas, aquí en boca de sus representantes, daba cuenta de 11 muertos diarios en el este de Ucrania. 11 cada día como promedio. Este número ahora subió a 36 y en los últimos 10 días todavía era mucho más alto. Según el texto, al menos 468 personas han sido secuestradas por separatistas prorrusos que ponen en peligro a los civiles, colocando sus bases y atacando desde zonas muy pobladas, sobre todo en sus bastiones de Donetsk y Lugansk.
Las Naciones Unidas afirman que los batallones de voluntarios que luchan en las filas del ejército ucraniano también pueden haber cometido violaciones como detenciones arbitrarias y tortura. Además, los 4 meses de conflicto dejarán cicatrices psicológicas profundas en todas las poblaciones civiles de las zonas afectadas. La guerra ha agravado las divisiones en la sociedad ucraniana, estimó Simonovich. A todo esto no hay por el momento ninguna solución a la vista. Y en Moscú hay presencia importante. El ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad. Y aquí Lavrov dijo que se califica de conjetura la acusación de que las tropas rusas están en Ucrania. Sergei Lavrov ha considerado este viernes que las acusaciones occidentales de que hay tropas rusas en el este de Ucrania son una simple conjetura y no se han presentado pruebas, dijo. Estamos escuchando varias conjeturas, no es la primera vez, pero ni solo una vez se nos ha presentado pruebas de ello, ha declarado en rueda de prensa. El presidente ucraniano Petro Poroshenko denunció ayer la entrada de tropas rusas en territorio ucraniano y la OTAN informó que estima que hay unos 1000 soldados rusos en el este de Ucrania. Para corroborarlo, publicó varias imágenes tomadas por satélite que demostrarían la presencia rusa. Lavrov dice que la Unión Europea y Estados Unidos se caracterizan por ocultar los hechos en Ucrania. De esta manera, dijo, nuestra reacción seguirá en línea de atajar el derramamiento de sangre e iniciar un verdadero diálogo nacional y entablar negociaciones sobre el futuro de Ucrania con participación de todas las regiones, algo que fue acordado ya en Ginebra en abril y en Berlín, y de lo que nuestras contrapartes occidentales buscan con empeño olvidar o alejarse. Ha afirmado, agregando, en todos los conflictos Occidente hace llamamientos para abrir un diálogo nacional, pero resulta que esto no lo promueven en Ucrania. La nota sobre el segundo convoy humanitario llegó a Kiev hace 5 días, ha informado también el canciller ruso, y a su vez el canciller iraní ha calificado las sanciones adoptadas por Occidente contra ambos países de medida ilegal para presionar desde afuera y que contradice todas las normas internacionales. Y ahí, en la retirada de esta importante rueda de prensa donde estaban realmente todos los corresponsales acreditados, ¿no? Canciller Lavrov, canciller más veterano en orden de vuelo en el planeta, y el canciller de la República Islámica de Irán. Cerramos este primer segmento de nuestro dossier de hoy y quiero compartir con ustedes los resultados de las cotizaciones en los mercados. Al alza cerró el crudo venezolano, $91.74. Baja levemente la cesta OPEP, pero queda a buen nivel, casi a 100, $99.97. Sube también el West Texas, lo cual en el promedio de los 3 para nuestra canasta es muy beneficioso. El West Texas cerró a 95,91. También salió ganando su graciosa majestad británica, $103.09. Bajó, sin embargo, la onza Troy de oro, 1.286,81 centavos. El café, 200,57 el quintal. Cobre, la tonelada bajó a 6.935 y el níquel a 18.690. El euro estable a 1.31 respecto a la divisa estadounidense. No tenemos en los monitores de nuestros servicios satélites nada que mejore lo que hemos pautado para este dossier. Si fuera el caso, lo bajaríamos de inmediato y lo traduciríamos para ustedes. Segundo bloque de inmediato, no se muevan, está muy interesante, ya volvemos. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur.
estreno. Are there some times that you're not allowed to report on certain things because of advertisers? The combination of the two together gives us the opportunity to become the strongest creative company in the world. Access to more information, we have fewer people who control the information. Thousands of American soldiers and British soldiers that have died. They died for a lie that was so easily uncovered, but it wasn't allowed in the biggest news outlets. Distortion and lies and misrepresentations and half-truths that obscure reality. How war is viewed? No, I didn't think so. I mean, you tried. Tried in what way? Well, we basically supported. I would say supported the Bush policy. Documentales Telesur presenta Sombras de Libertad. Este sábado, solo por Telesur. An insight into Africa today with Bill Fletcher. The Global African, only on telesurtv.net in English. Discover Latin America and the world in our programs. Telesur Reports, The Real USA, the stories behind the tweets. Ataman, Lives, Know Your Body, Open Files. Exposing the conflicts that affect our people. Compelling personal stories and the most controversial events. See it all on telesurtv.net in English. Baiano busca la historia detrás de cada nota musical. La cultura que envuelve cada movimiento. El sentimiento que alberga cada canto. Él es nuestro compañero de viaje en cada MP3 Gira Latina. Todos los sábados. Solo por Telesur. La señal informativa de América Latina. Con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y como todos los viernes, de alguna manera crecen las tensiones en el Medio Oriente, ¿no? Porque el viernes es el día sagrado y de oración, no solo para los hebreos, sino para los árabes. Y por supuesto tiene mucho que ver con nuestras tradiciones cristianas. Y uno de los epicentros allí es el templo de Al-Aqsa, el templo de Jerusalén, el templo del Domo Dorado, ¿no? Cuando se toca eso hay reacciones. Ustedes recuerdan que Ariel Sharon, a quien entrevistamos en este mismo estudio, una vez con absoluta premeditación, se fue con más de 200 escoltas admitidos, podía haber más, y se presentó un viernes, como hoy, nada menos que en la explanada del templo, es decir, allí donde van los palestinos a rezar, porque es el tercer lugar más sagrado del Islam. Los dos primeros son los que están custodiados por Arabia Saudita, ¿no? Y el tercero es, en importancia, el templo del Domo Dorado en Jerusalén. Aquello provocó la reacción que se esperaba. Y naturalmente eso estaba dentro de sus planes, ¿no? Una absoluta y desfachatada, premeditada provocación para después provocar lo que vino después, que no fue nada pacífico y sí muy sangriento. Entonces, hoy el templo de Al-Aqsa, de alguna manera, vuelve a ser noticia porque es viernes. Frenar a los que quieren ir a orar en el tercer lugar más sagrado del Islam, la mezquita y la Meca, que son primero y segundo, están en Arabia Saudita, ¿no? Entonces, si Arabia Saudita es la custodio de los dos lugares más sagrados del Islam, el tercero está allí. Y cada viernes, cuando hay ganas de provocar, ocurre precisamente en el Domo Dorado. Pero en fin, esto es más que uno de los aspectos de nuestro segundo bloque. Y la verdad que no veo en los monitores nada que supere lo que tenemos preparado para ustedes. Día de oración.
para cualquiera de los sectores. Lo que estamos viendo es la yihad islámica y Khaled al-Bats, un líder de alto nivel de la yihad, hacen su demostración del poderío, su bien equipado ejército y también de su fe. Fusiles automáticos, granadas autopropulsadas y manifestaciones en la zona de Al-Quds. Esa es la zona más cercana al monte del templo. Al-Quds es el nombre en árabe de Jerusalén, la ciudad santa. Khaled al-Bats, un líder de la yihad, dice: el enemigo, refiriéndose a Israel, quería lograr conversaciones, ya que por lo que no pudo lograr con la guerra, lo quería lograr conversando. Así que fue una decisión de la yihad islámica mantenernos por nuestra posición y por nuestros derechos. Como resultado, logramos un cese del fuego, abriendo otra vez el cruce, logrando elementos para reconstruir Gaza y poder pescar en aguas más allá de las 6 millas. Esto continúa avalando las conversaciones en las que todavía hay que incluir la liberación de prisioneros. La brigada de Al-Quds, el brazo armado de los palestinos. Luego lo veremos en Gaza, en Hebrón, en la margen occidental, en Jerusalén. Bueno, acá, fusil estadounidense, un M16. Junto con los AK. Cualquiera es bueno si funciona. Y ese no es malo. Los combatientes palestinos rechazan el desarme durante este desfile en Gaza, cívico-militar. Rechazaron este viernes desarmarse durante este desfile cívico-militar en la franja de Gaza, devastada por los ataques de Israel, en un gesto desafiante, 3 días después de asumido el alto el fuego. Y al igual que el movimiento islamista palestino Hamas, sus aliados de la yihad islámica aseguraron no tener ninguna intención de renunciar a las armas. Ahí tienen el Templo Dorado, ¿no? Y esta es la explanada de la mezquita. Es el tercer lugar más sagrado del Islam en todo el mundo. Los militantes desfilaron con ropa militar y armas de asalto, así como todo tipo de cohetes, como los lanzados contra Israel durante 50 días de conflicto. Y en la explanada hicieron una enorme manifestación. Confirmamos la santidad de las armas de resistencia y nuestra adhesión a ellas, añadió el portavoz de la organización de inspiración iraní, segunda fuerza de combatientes de Gaza por detrás de Hamas. El jefe de Hamas, Jalel Meshal, pronunció unas palabras similares en la víspera desde su exilio en Doha y dijo: las armas de la resistencia son sagradas. No aceptaremos que estén en la agenda, declaró Meshal, en referencia a las negociaciones previstas entre palestinos para transformar una tregua duradera el alto al fuego cerrado este martes. Los combatientes palestinos recibieron el apoyo de Irán. Ali Abu Shukar, miembro de la Hermandad Musulmana, dijo: la gran victoria de la resistencia no admite estas negociaciones. Negociaremos por paz, pero si hay éxito reforzaremos los términos en los que se habían ya logrado acuerdos. Y en Egipto habrá términos también para poner en agenda esto. Maquetas de cohetes, recordando lo que puede hacerse si falla el alto el fuego. Y en Ramallah también había manifestaciones pro-palestinas. Para toda esta gente, el cese del fuego significa que Israel, que le lanzó todo lo que tenía por tierra, mar y aire, no logró quebrar su voluntad de resistencia y lo consideran una derrota para Israel. Algo de eso
piensa también la opinión pública israelí, porque el porcentaje de aprobación que tenía Netanyahu al lanzar este ataque se ha venido al piso. Realmente está en el suelo. Tal vez por eso se filtró por allí la idea de un acuerdo con la frontera del 67. Y en Ramallah, Mahmoud Abbas hablaba con esta reportera. Hemos dicho que los combates deben ser parados primero y luego veremos cómo se habla de otras demandas. ¿Cuándo vamos a tener nuestro aeropuerto, nuestro puerto? El tema de los prisioneros y otros temas están sobre la mesa, pero lo siento, lo peor fueron estos 50 días antes que logramos lo que logramos. Si quieren volver al Palacio, bueno, paren de combatir y hablemos. Abbas dijo, Netanyahu acepta un Estado palestino con fronteras del año 67. Lo firmó aquí, delante de mí, que acepta el Estado palestino. Lo dijo Abbas en declaraciones aquí, citada incluso por la agencia palestina Ma'am. Netanyahu me ha dicho que solo queda que los negociadores delimiten en detalles las fronteras de 1967. Esto lo dijo el líder palestino para luego dejar claro que las conversaciones al respecto debieron conducir a un acuerdo global. Esperaremos un día, una semana o un mes. Y si hay un acuerdo, seremos libres en nuestro territorio. Pero no vamos a esperar 20 años, ni vamos a esperar a que Israel pueda lanzar una guerra cada 2 años, dijo Abbas en alusión a los ataques en la Franja de Gaza. Monte Vental, frontera con Siria, fuerzas de separación, uno de los puntos calientes aquí. La Fuerza de las Naciones Unidas, Fuerza de Separación, utilizando los binoculares para ver cómo están las fronteras, y ahí está la gran reja que marca el territorio entre palestinos e Israel, y además con Siria, el cruce de Quneitra, que está en el borde sirio de la frontera entre ambos con Israel, y esta es la UNFOF, la misión que desde 1974 sirve o pretende servir a la paz, ¿no? Y son los que tienen la responsabilidad de mantener ese acuerdo de 1974, mientras que del otro lado de la frontera ocurre lo que ya sabemos con la Franja de Gaza. Cualquiera sea el caso, la bandera de las Naciones Unidas sigue flameando, y por ahora eso sería alguna garantía de que de este lado no debería haber mucho de qué preocuparse. Las ricas características de todo pase fronterizo, los camiones blancos de las Naciones Unidas y las alturas del Golán. Ahora estamos en las alturas del Golán de las que les hablaba ayer. Así es como se ven las cosas. Una cota interesante en una zona bastante plana. Lo que ven atrás es terreno sirio y se oyen explosiones. Este es un jeep israelí, del lado israelí de la frontera. Los combates al parecer seguían en Quneitra, cerca de las alturas del Golán. Soldados de Fiji trabajando para las Naciones Unidas en mantenimiento de la paz. Se veían columnas de humo en los impactos. La bandera siria en un enorme mástil. Y los 75 soldados filipinos que están ahí junto a los rebeldes tratando de mantener en paz 2 naciones, las están pasando bastante tensas desde todo punto de vista. Sobre estas situaciones hablaba Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, que exigía liberar los 43 cascos azules capturados en Siria, terreno que estamos viendo en este paneo. El Consejo de Seguridad y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigieron la puesta en libertad de sus efectivos de nacionalidad filipina y adscriptos a las fuerzas de observación de separación que estábamos viendo ahora en el terreno. En un comunicado, el Consejo de Seguridad demandó la incondicional e inmediata liberación de todos los cascos azules de la ONU detenidos y llamó a todas las partes a cooperar con la misión del organismo en los Altos del Golán, donde estamos ahora, a fin de que pueda cumplir libremente su mandato.
Pidió también a los países con influencia en el área que soliciten a los grupos rebeldes la liberación de manera inmediata de los cascos azules y recordó que no debe haber fuerzas militares ni rebeldes en el área de separación, en la tierra de nadie, pero que es patrullada por la fuerza de las Naciones Unidas. Asimismo, deploró el uso de explosivos en el área de operaciones de la Fuerza de Separación de la ONU, debido a la amenaza que suponen para el personal de las Naciones Unidas. Y además, Ban Ki-moon también condenó enérgicamente la detención de los cascos azules. En tanto, en Bali, Indonesia, Ban Ki-moon formaba parte aquí con el presidente Susilo Bambang, con el secretario general y el representante de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, Nadir Abdulaziz Nasser. Ban Ki-moon decía: condeno de la manera más fuerte la detención de 43 mantenedores de la paz de origen fiyo. Son de las fuerzas de separación y de observación de la ONU, la UNDOF. Esto está en el área de separación en el Golán, el área que acabamos de mostrarles, ¿no? Y llama a su inmediata liberación sin condiciones, así como las necesarias acciones para que los filipinos que también fueron afectados sean respetados en sus derechos y sean liberados. Estos mantenedores de la paz, que han demostrado mucho coraje, fueron desplegados para dar estabilidad a los pueblos del área. Y haremos todo lo posible para asegurar su más pronta liberación. Luego, en otros temas, dijo: particularmente preocupado acerca de la situación en el borde entre Ucrania y la Federación Rusa. Queremos que se produzca una desescalación de la situación en el terreno. Hay armas pesadas que han sido enviadas allí. Y esto solamente hace empeorar la situación. Necesitamos asegurar las fronteras entre dos países y la verificación internacional de acuerdo a las conversaciones de Minsk. Lo que estamos viendo es Siria, Alepo, Latakia, Damasco. Esto es en el vecindario de Jobar, debido a lo que parece ser ataques de misiles por la fuerza del gobierno. También se dice que es Alepo. Esto fue obtenido de una página de un medio, ahí están desenterrando a un sobreviviente, ¿no? Esto fue obtenido de medios sociales, no de ninguna agencia reconocida. Y esto sería en las calles de Hulek, después de las explosiones. Pueblo tratando de ayudar a este hombre bajo los restos de una casa destruida por un impacto. Y también veremos imágenes de Latakia, que al parecer fueron tomadas por combatientes antigubernamentales en esta parte de Siria. El ejército mujahedín de la zona costera también estaba combatiendo al ejército de Assad en Brukova, a los gritos habituales de Dios es grande. Fuertes columnas de humo se veían a la distancia en varios sitios, incluso en la capital, Damasco, hoy, y se dice que fueron ataques con misiles de las fuerzas del gobierno. Un video de aficionados permitió mostrar algo de lo que opera allí, porque al parecer los camarógrafos de las agencias internacionales no han entrado en acción tan directamente. Y esto, mucha gente dice que han muerto numerosas personas y ha habido gran número de heridos. Los residentes están tratando de retirarse de esta zona porque todas las habitaciones y casas han sido dañadas. Y en algunos casos apilaban cuerpos sobre vehículos para darle sepultura en algún otro lugar. El presidente Bashar al-Assad sigue, al parecer, en control de sus fuerzas y estas siguen atacando en estas zonas. Las Naciones Unidas dicen que 3 millones de refugiados sirios se han registrado en los países vecinos y que otros 6,5 millones han sido desplazados de sus lugares, pero dentro de Siria.
Esto significaría que la mitad del pueblo sirio está desplazada después de estos 3 años de guerra civil. Mientras esto ocurría allí en Irak, un convoy en Adeim, a 100 kilómetros al norte de Bagdad, se encontraba también en una zona bastante complicada. Se hablaba de la ruta en la interjección de los 17 kilómetros y el mayor general Ali Fadel Omram, comandante de la quinta división de infantería mecanizada, decía: estamos haciendo continuos progresos en el terreno y con la voluntad de Alá, en los próximos días marcharemos sobre Amerli y liberaremos a la gente de estos terroristas, ya en territorio iraquí. La noticia. Al menos 14 terroristas del grupo Daesh en árabe, el ejército del Oriente y del Islam, han muerto en una serie de enfrentamientos con las fuerzas iraquíes que acabamos de ver, no solo en la capital, sino violentos enfrentamientos en la ciudad de Latifia, 30 kilómetros al sur de Bagdad, han declarado fuentes de seguridad, añadiendo que también 4 soldados iraquíes han perdido la vida durante estos combates. Las fuerzas de seguridad iraquíes han anunciado que el resto de hombres armados se vieron obligados a retirarse de la zona, al mismo tiempo que las tropas del ejército iraquí se han preparado para un gran asalto contra otros miembros de este grupo que tienen bajo su control la ciudad de Amerli, situada al este de la provincia de Salah al-Din, en el centro. Además, otras fuentes de seguridad de Irak han informado que los ataques aéreos y terrestres del ejército contra las posiciones de Daesh en Fallujah han generado grandes bajas. En Londres, el primer ministro David Cameron decía: el Estado Islámico es la mayor amenaza para Gran Bretaña. Lo dijo ese viernes, diciendo que es la mayor amenaza que confrontaba nunca Gran Bretaña, poco después de elevar el grado de amenaza terrorista de sustancial a severa. Ello significa que la perpetración de atentados en territorio británico es altamente probable, según la escala de seguridad que consta de 5 grados, y que vuelve al segundo escalón la peligrosidad por primera vez desde el 2011. Si bien las autoridades no tienen constancia de ningún plan concreto, parece que el primer ministro pone las barbas en remojo y se cubre ante cualquier atentado terrorista que pueda ocurrir en Inglaterra. Se trata de hacer frente al Estado Islámico, aseguró, una amenaza más grande a la seguridad que cualquiera de las que se han visto hasta ahora. La brutalidad del Estado Islámico en Siria e Irak es una amenaza directa al Reino Unido, sostuvo. Podríamos acabar haciendo frente a un Estado terrorista en la ribera del Mediterráneo y fronterizo con un miembro de la OTAN como Turquía. La decapitación del periodista estadounidense James Soboley a manos de un yihadista de acento inglés es una prueba clara, y no es que necesitáramos más pruebas de que este no es un problema lejano a miles de kilómetros. ¿Podemos optar por ignorar? No. Estamos en el medio de una lucha generacional contra una ideología venenosa y extremista que puede alargarse por décadas. El primer ministro cifró en 500 los británicos que han ido a Irak y a Siria a combatir en filas yihadistas y volvió a expresar su temor de que quieran continuar su lucha cuando regresen a Inglaterra. La conferencia de prensa de Cameron, poniendo el terrorismo en cada renglón, estuvo precedida por el anuncio de las autoridades que elevaban de sustancial a severo el grado de amenaza de seguridad en la propia Inglaterra, lo que significa altamente probable que haya atentados terroristas en su territorio. Por su parte, la ministra del Interior, Theresa May, dijo que no tiene información sobre algún atentado inminente, pero justificó la decisión por los acontecimientos que estamos viendo en Siria e Irak, donde grupos terroristas están planeando atentados en Occidente y por ende en Inglaterra.
Mark Rowley, un responsable de la lucha contra terrorista, pidió a los ciudadanos que estén atentos y dijo que habrá más fuerzas de seguridad en las calles. A partir de esta tarde empezaremos a incrementar nuestras patrullas visibles y pondremos en marcha otras medidas de seguridad y protección, dijo el primer ministro, y también intensificaremos nuestras relaciones comunitarias con la comunidad musulmana, con el fin de buscar el apoyo de nuestros súbditos británicos musulmanes para que ayuden a mantener el Reino Unido a salvo. Realmente puso las barbas en remojo Cameron. Esto no es un problema que esté lejos, dijo. Esto es un problema que lo tenemos en casa y debemos estar alertas. Mientras tanto, en Arlington, Virginia, y esto supone el Pentágono, hablaba el contraalmirante John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa, y decía: Estados Unidos ha gastado desde junio $560 millones en Irak. Lo que tengo que decirles acerca del costo de las actividades en Irak es que han variado realmente en forma exponencial. Y dijo, estas acciones tienen un costo diario de $7,5 millones, afirmó el secretario de prensa del Pentágono aquí en pantalla, el contraalmirante John Kirby. Aseguró que la cantidad fue menor al comienzo de junio, pero subió con el inicio de los bombardeos en el norte de Irak en agosto. Después de las declaraciones de Kirby, el Comando Central de Estados Unidos anunció 4 ataques aéreos adicionales para un total de 110 ataques aéreos desde agosto. El Comando Central señaló que las misiones del viernes se destruyen 4 vehículos armados, 3 vehículos de apoyo en los alrededores de la presa de Mosul. Un vehículo artillado resultó dañado, afirmó el Comando Central, sin abundar en detalles. A la pregunta de por qué aviones militares de Estados Unidos tienen que continuar atacando los alrededores de la presa Mosul, aún mucho después de que funcionarios estadounidenses afirmaron que los efectivos kurdos e iraquíes habían arrebatado el control de la zona a la fuerza del Estado Islámico. Kirby dijo, esto se debe a las pretensiones del EIL de recuperarla. El EIL son las siglas del Estado Islámico para Irak y el Levante, los rebeldes del Estado Islámico. Y continúa la amenaza sobre la presa y las instalaciones. Mientras representen una amenaza al lugar, continuaremos ayudando a las fuerzas de seguridad iraquíes. Un Super Hornet F-18 en aterrizaje en el portaaviones de la clase Nimitz, George Bush. El Pentágono presentará a Obama opciones para ataques contra Siria y están mostrando fuerza con otro portaaviones nuclear. Estados Unidos sigue con los ataques aéreos y el resultado es que la aviación militar estadounidense es una pieza clave para no tener que meter gente en tierra. En el Golfo Pérsico, el portaaviones George H.W. Bush de la clase Nimitz está operando y mostrando músculo. Este portaaviones toma el nombre del 41º presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, quien además fue aviador naval durante la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a Bush padre, ¿no? El encargado en 2001 fue votado en el 2006, entró en servicio el 10 de enero del 2009 y hasta la entrada del Gerald Ford, que es el 78 de la clase Nimitz, actualmente en construcción, será el portaaviones más moderno de la Armada de los Estados Unidos. ¿Por qué lo están mostrando? Porque es una forma de ser disuasivos. El CVN-77 es un portaaviones de propulsión nuclear. Puede transportar 90 aeronaves, incluyendo este tipo de helicópteros, además de los Super Hornets, y más de 5.000 personas. El armamento integrado a bordo se limita a misiles antiaéreos y aquí los vemos haciendo demostración de lanzamiento de señuelos contra posibles ataques y luego demostrando con qué pueden atacar. ¿Y esto tiene que ver con el portaaviones? No, estas son las maniobras en China. China está mostrando mucho músculo en la zona, aunque Estados Unidos lo muestre con este portaaviones. China presenta la modernización de su armamento para la defensa y exhibió hoy viernes la creciente modernización de sus helicópteros ofensivos, tanques de guerra, elementos de la Fuerza Aérea y además la misión Paz 2014
movió 7.000 efectivos de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. El ejercicio en Shurihe, la mayor y más moderna base de entrenamiento de China en Mongolia Interior, culminó una semana completa de maniobras conjuntas con una agrupación regional conocida como Organización de Cooperación de Shanghái. La Fuerza Aérea China había anunciado el despliegue de un nuevo tipo de avión teledirigido, armado, durante los ejercicios, y dijo que había llevado a cabo un ataque exitoso con este vehículo a control remoto. El avión teleguiado es capaz de vigilar, identificar y destruir objetos y representa un arma valiosa en la lucha antiterrorista. Otrora, muy dependiente de Rusia por armas modernas. Ahora están demostrando, hacemos maniobras, nos movemos como nos da la gana y no necesitamos de las armas de ningún otro país. Bueno, esta es una situación bastante representativa de cómo muestra músculo China, ¿no? Y tengo aquí, enviado por la CanTV, nos lo manda Ilema Rondó Torres, gerente de Asuntos de Comunicación y Asuntos Públicos, una novedad que le va a interesar a muchos. Vamos a entrar aquí en Full Close-Up, señor. Estas son las nuevas tarjetas para llamadas prepagas. Va a ser una colección de diferentes imágenes del comandante Hugo Chávez Frías. Y me parece que van a tener éxito, sobre todo con los coleccionistas. Son verdaderas obras de arte y todo aquel que acostumbra a tener prepago para los teléfonos va a encontrar una colección muy interesante. Agradecemos a la CanTV este envío. Y damos por terminado hoy nuestro dossier, esperando que sea el último de esta semana y nos veríamos el lunes de no haber alguna emergencia importante ahí en el Medio Oriente, en cualquier otro lugar. Así que hoy es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bovis. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Si hubiera algún elemento de última hora, bueno, así como es nuestra costumbre, si lo justifica la gravedad, estaremos en el aire. Mientras tanto, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, Dossier, el programa pionero, se despiden de ustedes hasta el próximo lunes. Les habló Walter Martínez. Feliz fin de semana, no ingresen a la estadística. Disponga usted de las cámaras, señor director.